en este día el Señor nos da la oportunidad una vez más de poder llegar hasta sus hogares y seguir compartiendo y recibiendo de la palabra del Señor y dándole al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Qué privilegio tenemos una vez más de poder adorar y exaltar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y en este día les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos de los diferentes ministerios y personas también que nos acompañan por estos medios. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. ¿Y qué le parece si usted me acompaña con su Biblia en el Salmo 33 y leemos los últimos versos de este Salmo, donde el Señor nos recuerda que Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza? Así que si usted tiene a mano su Biblia y la puede abrir en el Salmo 33 y nos vamos al verso 20. Dice la palabra del Señor: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y esta palabra nos recuerda nuestra esperanza y nuestra fortaleza está en nuestro Señor. Y por tanto dice, en Él se alegrará nuestro corazón. Y yo le invito a que usted en esta hora, ahí donde usted se encuentra en su casa, pueda cerrar sus ojos y pueda hablar con el Señor. Y vamos a sacar un momento para darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza y porque en Él se alegra nuestro corazón. Así que si usted junto a su familia y las personas que están al lado suyo puede elevar su oración en este momento. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos por estos medios desde nuestros hogares, Señor. Gracias porque podemos decir, Señor, que eres tú nuestra esperanza, nuestra fuente de fortaleza, Señor. Y hoy te damos gracias porque así como leíamos en estos versos, en ti se alegra nuestro corazón. Y sabemos que eres tú, Señor, quien trae alegría, quien trae regocijo a nuestra vida en medio de las circunstancias, Señor. Y aunque has puesto en nosotros las emociones, sabemos que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia, Señor. Gracias porque has sido nuestro refugio, Señor, porque has extendido tu misericordia para con cada uno de nosotros. Y en esta hora disponemos nuestra vida, Señor, todo lo que somos para bendecirte, para adorarte, para exaltarte y también, Señor, para seguir siendo instruidos por medio de tu palabra. Hoy queremos disfrutar de este tiempo junto a nuestra familia, Señor. Queremos disfrutar de esta oportunidad que tenemos una vez más de exaltarte a ti, quien eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué le parece si usted y yo alabamos a nuestro Señor Jesucristo desde nuestros hogares y nos regocijamos en Él? Vamos a estar dándole alabanza y adoración a nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltarlo como pueblo suyo que somos, ovejas de tu prado. Vamos a levantar alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale palmas ahí en tu casa, donde estás, con tu familia, con tus hijos. Dele alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar. Oh, sí, Señor. Es el Señor y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Amamos todo de ti.
porque vivimos hoy. Sí, Señor. Vamos a hacer. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Levantamos una vez más y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y digno de suprema alabanza. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Seguimos adorando, seguimos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a alabarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Santo es el Señor. levántate, Señor, Gloria a y que Dios. tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y Gloria a que tus enemigos huyan delante de ti. Dios. Por eso, Mas los justos se alegrarán, cantarán. cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos Los justos se alegrarán, cantarán. cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Señor, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda adoración, y tu grandeza es inescrutable. Oh, sí, Señor. Levántate, levántate, Señor, De y Dios, que tus enemigos huyan delante de ti. reclamamos Levántate, Jesús. levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Y más los justos se alegrarán. Y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán. Y andarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh, sí, Señor, triunfaste, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a levantar nuestras palmas en alto. Vamos, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Alábalo con nosotros. Poderoso, Poderoso, vencedor, vencedor, el León de Judá, el León de Judá, el León de Judá, el León de Judá, hombre de guerra, hombre
de suprema alabanza eres tú, Señor. Digno, digno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque tú eres bueno. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús nos gozamos, nos alegramos en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Aleluya. Santo es el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa, hermano. Cierra tus ojos y adora al Señor con nosotros. Adora al Señor. Cántale. Se abren los cielos, Santo es el Señor. escucha un sonido celestial. Gloria a Dios. Unidas las voces Unidas las voces de de un un pueblo. pueblo que te quiere adorar. Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Santo es el Señor. El Padre alegre está al ver la novia unirse y adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Eres santo, Señor. 3 veces santo eres tú, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Oh, sí, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. el Espíritu de Dios está en ese El lugar. Espíritu Dice su de palabra, Dios que donde se hay 2 o 3 mueve reunidos en su libre nombre, en ahí está el este Espíritu lugar. Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. El Padre alegre está al ver la novia unirse y adorar. Y se escucha La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, poderoso eres tú, Señor, y digno de alabanza. Ángeles se unen Gloria a Dios. hoy cantando. Levantamos alabanza a Cristo, Señor. Levantamos adoración. Santo. Señor. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz. Santo.
eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Que tú eres santo. Que tú eres santo, Señor. Hoy te cantamos a ti, Señor. Hoy te adoramos a ti, Señor. Y Rey de gloria, Rey de gloria, hoy te cantamos a ti, Señor. Hoy te exaltamos a ti, Señor. Y Rey de gloria, Rey de gloria, la tierra canta, El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos solo a ti, Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios, No hay nadie como tú, Señor. tu amor inexplicable, Tu Rey no inigualable, asombroso, asombroso coronado estás, gloria a Dios. en trono de victoria, vestido estás de gloria. Oh, sí, Señor. Por los siglos de los siglos, Tu reino se establecerá, y digno de gloria, y digno de honor, y digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres Rey, Señor. tú eres rey, Tú eres Rey, Señor. tú eres rey. Tú eres Rey. Eres rey, Lo declaramos. tú eres rey, Tú eres el Rey de nuestra vida. Oh, perfecto, inigualable Dios, Gloria a Dios. amor inexplicable, Santo, santo, reino inigualable, santo, santo es el Señor. asombroso coronado estás, En trono de victoria, trono de victoria, vestido estás de gloria. por los siglos. Por los siglos de los siglos, Y tu reino se establecerá. Y digno de gloria, y digno de honor, y digno de toda adoración. Por los siglos, tú eres Rey, Señor. tú eres rey, Santo, tú eres rey, santo es el Señor. Te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos a ti. Y decimos confiadamente que tú eres nuestro Rey. Que tú eres nuestro Rey. Hoy perfumamos tu trono, Oh, hoy perfumamos tu trono, oh, hoy perfumamos tu trono.
recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey. Tú eres rey. Los siglos, tu reino se establecerá, y digno de gloria, y digno de honor, y digno de toda adoración. por los siglos de los siglos, y tu reino se establecerá, y Digno de gloria, y digno de honor, y digno de toda adoración. tú eres rey, tú eres santo, Señor. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Sigue adorándole, sigue exaltándole. Alabanza. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe Alabanza. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. aleluya. Santo eres tú, Señor. Te exaltamos, te glorificamos solo a ti, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, la honra, la gloria, la acción de gracias es para ti, Señor. Es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora preparamos el corazón en este día para que el Señor pueda hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Así que recibimos al pastor en esta hora. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. Queremos mandar un saludo a todos los que están con nosotros, anunciarles que el próximo domingo 15 de noviembre vamos a estar dándole la reapertura a nuestro templo aquí en la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva a las 10 de la mañana, así que les invitamos para adorar juntos al Rey. Eso sí, recordándoles que debemos acatar todas las normas de conducta y de comportamiento que el Ministerio de Salud nos
despide, así que les invitamos, les esperamos el próximo domingo para estar juntos alabando al Señor. Yo quisiera hoy compartir con ustedes en este día un texto muy conocido, San Juan capítulo 15, en el versículo 1, permítanme leer para ustedes, dice, son palabras de Jesús. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cuántos han escuchado la palabra del Señor? Dice el 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice el Señor. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Nótese lo que dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece, nótese en esta palabra, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y les será hecho. Este verso lo vimos la semana pasada. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, dice el Señor. Permanezcan en mi amor. Versículo 10, si guardaran mis mandamientos, o si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Reciprocidad. Y dice el 11, y aunque el texto continúa, voy a terminar aquí de leer este texto. Estas cosas les he hablado para que su gozo esté en ustedes y su gozo, para que mi gozo, dice el Señor, esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Padre, yo quiero pedirte que tu palabra pueda hablar a nuestra vida, pueda instruir nuestro corazón y pueda enseñarnos. No solamente escuchemos tu palabra, sino que la podamos atesorar y ponerla por obra en nuestra vida. Háblanos a través de ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Hay algunas cosas importantes que quisiera hablar y compartir con ustedes antes de entrar en el tema del día de hoy, que es un tema que ya usted conoce el texto, pero yo quisiera rescatar algunas cosas. El tema de la vid es un tema de la cultura judía. Ellos entienden muy bien el tema de la vid como nosotros hoy día como costarricenses podríamos entender el tema del café, ¿verdad? Es como hacer una misma analogía. El Señor está usando la vid porque para ellos la vid es algo de su cultura diaria. La vid era algo de su productividad, de su labor de trabajo diaria. Y hay algunas cosas que uno puede rescatar en esa cultura del tema de la vid. Cuando las uvas estaban maduras, eso se llamaba la vendimia. Aquí el café sería la cogida del café, ¿verdad? En el tema de las uvas sería la vendimia, que es lo mismo cuando se hace la cosecha. Ellos las juntaban en las cestas y las llevaban a un lugar específico que se llamaba el lagar, que uno puede ver el tema del lagar en las escrituras en muchas partes, aún hasta en el Apocalipsis nos habla de eso y hace referencia a eso. Y ellos llevaban las uvas, y los que trabajaban en el lagar pisoteaban las uvas para hacer el jugo de uvas, que por cierto quedaba riquísimo, ¿verdad? Hoy día la mejor calidad del jugo de uvas es de acuerdo a su añejamiento. Aquel momento era entre más callos tenía, más rico sabía, ¿no? Estoy bromeando, pero ellos llevaban las uvas y ellos pisoteaban las uvas para sacar el jugo. Y aquel momento era un lugar de algarabía, de regocijo, porque mientras que majaban las uvas, ellos gritaban y cantaban. Ahora, hay algunas cosas que yo quisiera rescatar en cuanto a esta cultura. Por decir algo, alguien que trabajaba en el tiempo de la vendimia era excluido del servicio militar. Y otra cosa era que cuando ya habían recogido la vendimia, las uvas que quedaban,
en el piso o en las mismas ramitas, se les daba permiso a la gente de escasos recursos para que pudiera recoger esos racimos que hubieran quedado. Para un judío, él entendía que la vid, y por eso es que el Señor también lo usa en la cena para con sus discípulos, la vid era un emblema de prosperidad. Quien tenía y gozaba de una viña entendía que gozaba de la bendición de Dios. Y por el contrario, quien no tenía una viña, o más bien vendía una viña, se consideraba como un juicio divino. Ahora, uno tiene que entender que en el Antiguo Testamento la vid era símbolo del pueblo de Israel. Podemos leer algunos textos como Isaías 5:7. Dios había sacado a Israel de Egipto y lo había plantado en una tierra especialmente elegida, y por eso se consideraba a Israel como la vid. Simbólicamente, Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Así que el pueblo de Israel era simbólicamente la viña de Dios para las naciones. Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Pero dice para sí mismo, y ese es otro contexto, pero nos está hablando de lo mismo. Israel en el Antiguo Testamento era considerado de parte de Dios la viña para todas las demás naciones. Así que el encargado de proveer y de nutrir a las demás naciones con la palabra de Dios era el pueblo judío. Cuando el Señor viene y camina en medio de ellos, les da una declaración que les choca bastante. Eso lo podemos ver en Lucas 20, en el versículo 16. El Señor les está contando una parábola, la parábola del labrador, no como la de Mateo, sino de otro tipo de labrador de las vides o de las viñas. Y cuando Él les está contando esta parábola, en el versículo 16, el Señor les dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Recuérdense que ellos entendían muy bien que simbólicamente Israel era la viña para otras naciones, y el Señor les dice: destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando esto oyeron ellos, dice la palabra de Dios, dijeron: Dios nos libre. Pero él, Jesús, mirándole, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ya hablamos de ese texto en otro sermón. Dice en el 19: procuraban, cuando escucharon esta parábola del Señor, los principales sacerdotes y los escribas, echarle mano en aquella hora. Pero echarle mano no es decirle: hola, ¿cómo le va, Señor Jesús? ¿Verdad? Sino esa expresión es una expresión de echarle mano, era que querían ver cómo acababan con la vida del Señor. Y dice: echarle mano en aquella hora porque comprendieron. ¿Qué cosa? Comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Así que en este momento los religiosos de la época de Jesús les está diciendo que ellos habían sido la viña escogida de parte de Dios para llevar su palabra y nutrir a las demás naciones con el mensaje divino, pero que a partir de ese momento esa viña iba a ser quitada, iba a ser dada a otros. En este texto que acabamos de leer, uno puede ver 4 resultados importantes para nuestra vida cristiana. Y cuando el Señor usa este tema de la vid, es porque ellos están entendiendo muy bien la cultura de la vid. Y bajo esa misma concepción de entender que era la vid, que eran los viñedos, que era el pámpano, que era la vendimia y que era permanecer en eso, es que ellos escuchan estas palabras de Jesús. Así que en estas palabras del Señor les está diciendo 4 resultados que van a tener si no permanecen o si permanecen en la vid. Ahora, yo quisiera rescatar porque esta palabra se repite mucho en este capítulo. ¿Cuál palabra? Permanecer. ¿Y qué es permanecer? Hay algunos sinónimos de permanencia. Permanencia, un sinónimo es duración,
otro es firme, otro es constancia, otro es perseverancia, otro es estabilidad. Así que permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar o en un mismo sitio. La palabra en el griego, de hecho, permanecer, implica quedarse en o estar en relación con, en un estado de perduración permanente. Si se puede explicar así la connotación. Así que el Señor está usando esta palabra de estar en relación con Él, que implica quedarse en, es decir, en Cristo, para poder permanecer. Y les habla de 4 resultados, aunque hay muchos más. Yo quisiera en el tema de hoy tratar con estos 4 resultados. El versículo 4 nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, les dice el Señor, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, ¿qué pueden hacer? Llevar fruto. Si no permanecen o si no permanecemos en Cristo. Y este es el primer resultado. Tenemos que aprender a permanecer en Cristo en nuestra vida cristiana para dar fruto como creyentes. Porque una de las características más importantes de la vid es que la vid nutre a toda la planta. El que la plantita de la uva pueda dar fruto se debe a que toda la vid está entrelazada. Y como Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo que había sido escogido para hacer la vid, y el encargado simbólicamente de nutrir a las naciones. ¿Y cómo era que Israel era encargado de nutrir a las naciones? Llevando la palabra de Dios en la enseñanza de las Escrituras y en la vida espiritual hacia las demás naciones. Lo que pasa es que Israel se equivoca y no nutre nunca a las demás naciones, sino que más bien ellos se nutren de las demás naciones con la adoración a otros dioses y la idolatría. Pero el Señor les da esa expresión. Él les dice en el versículo 1, les dice: yo soy la vid verdadera. Y nótese que ahí podían estar los discípulos, pero también alguno que otro religioso bien metidito en su época que quería escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando estos religiosos de la época escuchaban que Jesús decía: yo soy la vid verdadera, les chocaba mucho lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Primero, Él les dice yo soy, y el yo soy era un término que ningún judío se atrevía a proferir, porque el yo soy hacía alusión a las letras del tetragramatón sagrado del Antiguo Testamento. Y el tetragramatón sagrado era el nombre que Dios le había dado a Moisés en el monte. Eran 4 letras, la Yod, la Hei, la Bat y la Hei, que significaba esto mismo: yo soy. Así que ningún judío se atrevía a escribir o a pronunciar o a decir yo soy, porque eso hacía alusión al nombre de su Dios que había revelado a Moisés. De hecho, ellos no se atrevían a ni siquiera a decirlo, porque para ellos era tomar el nombre de Dios en vano. Y el Señor Jesucristo aparece en medio de ellos y les dice yo soy. Está haciendo una alusión a algo que para ellos era inaceptable y ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Pero no solo les dice yo soy, sino que les dice yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. Nótese, si el Señor les dice yo soy, en primer lugar les choca, pero en segundo lugar Él les dice yo soy la vid verdadera. Cuando Él les dice yo soy la vid verdadera, les está diciendo es que todas las demás vides que han habido son vides, ¿qué cosa? Falsas. Si Él es la vid verdadera, pues todas las demás son falsas. Y así yo quisiera decir, hasta el día de hoy Jesucristo sigue siendo la vid verdadera. No hay ninguna otra vid que pueda nutrir y alimentar la vida del ser humano más que la vid verdadera, y su nombre es Jesucristo. Así que eso es algo que tenemos que tenerlo presente nosotros. Pero el Señor se está atreviendo a decirles yo soy la vid verdadera. Esto les está diciendo: ustedes ya no son la vid, ni tampoco eran una vid verdadera. Híjole, eso les confronta.
Y eso puede pasar también para nosotros, porque la vid es la que nutre la planta, ¿verdad? La viña o la vid es una enredadera. La matita de la uva es una enredadera, como la enredadera del chayote, ¿verdad? Por hacer una analogía. Y esa mata es la que nutre a toda la planta. Si un pámpano, que es el que está en un sarmiento, que es una de las ramitas que sale, donde va a echar el fruto de la uva, no está pegado a la vid, se va a secar y tampoco va a producir fruto. Y es aquí donde yo quisiera decir, porque es lo primero que quisiera que aprendamos o que recordemos en este día. Debemos aprender a permanecer en Cristo, que es la vid verdadera, para dar fruto. Y mi pregunta es, ¿cuál es la vid que nos está nutriendo en este día, hermanos? ¿De qué vid nos estamos nutriendo? Porque hay algunos que toman la economía y las riquezas como su vid y creen que la nutrición de su vida tiene que ser el dinero. Y no estoy diciendo que eso no esté bien, pero el punto es ¿qué está nutriendo nuestra vida? Porque para los hijos de Dios, para los seguidores de Jesucristo, Él es la vid verdadera. Pero ¿de qué nos estamos nutriendo hoy? ¿De qué nos estamos alimentando? Jesús es nuestra vid. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es quien nutre nuestra vida. Y yo sé, hermano, yo sé que usted lo sabe bien, que usted lo recuerda bien, pero el punto es, ¿realmente estamos permitiéndole a el Señor quien sea que nutra nuestra vida? Porque a veces en nuestra vida cristiana nos nutrimos con un montón de cosas más, menos con el Señor. Porque el Señor quiere que aprendamos a permanecer en Él para que demos fruto. Y permanecer en Cristo Jesús, hermano, nos va a hacer que podamos dar fruto en nuestra vida. La permanencia en Cristo Jesús para nosotros es clave si queremos ser productivos en Él. ¿Me siguen bien? Porque la productividad es parte del plan del Señor para aquellos que están en Cristo. Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que nos multipliquemos. Y esto lo podemos ver en la parábola de las 10 minas o en la parábola de los talentos, que es igual, ¿verdad? A uno le da 1, a otro le da 2, a otro le da 5, pero Él quiere que nos multipliquemos. Y cada uno tiene diferentes talentos o diferentes cantidad, pero Él quiere que produzcamos. Amén. Eso es algo que Dios quiere, es voluntad de Dios que nosotros nos multipliquemos. Ahora el punto es entender qué tipo de fruto es que debemos dar, porque hay una congruencia en la relación semilla-fruto que es ineludible. Si hay naranjas y veo que son naranjas, el palo es de naranja. Si hay aguacates y se ven aguacates, el palo es de aguacates. Hay una correlación entre la semilla y fruto que es ineludible. Y si hay uvas es porque es una vid. Así también nosotros en ese sentido, si Jesucristo es nuestra vid, el fruto que nosotros tenemos que dar es gente que se parezca a Él. Amén. Esto es algo que tenemos que tener claro. Y cuando hablamos en la Biblia del fruto, estamos pensando claramente en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Alguien dice que sí, alguien dice amén. Porque hoy día dentro de muchos lugares se llama dar fruto a tener mucho dinero. Yo he escuchado en muchos temas de predicación, en muchos temas en la radio, donde al creyente se le hace pensar, y no estoy diciendo que eso esté mal, que el único fruto de vida que puede dar un cristiano son riquezas. ¿Me siguen bien? O es tener cosas materiales. Y no quiere decir que eso esté mal, pero a veces nos pasa lo mismo que la gente que no tiene conocimiento de vida espiritual, de llegar a pensar que el único fruto que podemos dar son cuestiones de tipo terrenales, comida, bebida o qué vestiremos.
Pero el fruto que el Señor quiere que demos es el fruto del Espíritu Santo. La vida de Dios manifiesta, porque quien manifiesta la vida de Dios, el fruto es del Espíritu Santo, y entendemos que se nota que la vida es Cristo el Señor. Amén. Yo he visto hoy día, gente que tiene tanto conocimiento bíblico y cree que el fruto es conocimiento. Y cuando alguien les da una diferencia de opinión, se manifiestan y se enojan, se sueltan en ira, dicen vulgaridades, sueltan malas palabras. Y ahí no hay fruto de vida de la vid verdadera. Digo, pero por tener conocimiento, mucho conocimiento, ellos piensan que están dando un fruto de vida cristiano. Sin embargo, no pasa mucho tiempo cuando usted los ve en iras, en celos, en envidias y en contiendas. Porque a veces pensamos que el fruto en la vida cristiana más bien es un fruto de vida de no tomar, no fumar y no meterme en bailes. Pero a veces no estamos dando fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Fruto del Espíritu Santo que usted sabe muy bien que dice Gálatas 5:22, en amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, entre otros. Gálatas 5:22. Y hoy día muchos creyentes piensan que fruto son otras cosas menos que dar el fruto del Espíritu Santo. Yo quisiera decir, necesitamos entender nuevamente que debemos dar fruto de la vid verdadera, que la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo, y quien está pegado a esa vid da fruto de carácter semejante al de Cristo. Amén. Lo segundo es que tenemos que aprender a permanecer en Cristo para no marchitarnos. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es decir, si no permanecemos en la vid, nos vamos a secar. Y es que el pámpano sin la vid no produce y se seca. Así también los cristianos, si no permanecemos en Cristo, no vamos a producir y nos vamos a secar. Ese es lo segundo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a permanecer en Cristo para no secarnos. El creyente sin Cristo no puede reflejar vida cristiana. ¿Me siguieron? El creyente sin Cristo, sin permanecer en Cristo, no puede reflejar vida cristiana, hermanos. Podrá reflejar una vida religiosa, evangélica, podrá reflejar otra cosa religiosa, pero no a Cristo. ¿Me siguen bien? Es necesario que nosotros entendamos que tenemos, para poder reflejar una vida cristiana, tenemos que permanecer en Cristo, porque sin Cristo no solo no hay fruto, sino que uno tiende a secarse. Y cuando estamos secándonos, es evidencia de la falta de nutrición de nuestra vid verdadera. Cuando estamos secándonos, es evidencia de la falta de nutrición en la vid verdadera, es decir, Cristo. Porque quien mantiene el pámpano vivo es Cristo. ¿Me siguen bien? Quien mantiene el pámpano vivo es Cristo. Quien mantiene la religión evangélica es un montón de prácticas religiosas. Quien mantiene vivo al pámpano cristiano es Cristo. Y por eso tenemos que aprender a permanecer en Cristo. ¿Sí me siguen bien? Porque si no permanecemos en Cristo, si no estamos aferrados a Cristo, podemos tender a marchitarnos. Así que la vida de Jesús debe ser parte de nuestra vida. ¿Cómo es que nos vamos secando? Cuando dejamos de permanecer en Cristo y empezamos a depender de prácticas religiosas, se empiezan a evidenciar cosas en nuestra vida que ya no son la vida cristiana, sino son una serie de normas, de prácticas que como seres humanos hacemos. Híjole, y ya empieza a cambiar nuestra forma de hablar. Ya nuestra vida espiritual no la estamos manteniendo. Y esos son síntomas de que estamos soltándonos de la vid que es Cristo. Digo, ¿cómo saber si me estoy secando y estoy dejando de estar en Cristo? Pues yo quisiera decirles como consejo: cuando dejamos de estar en Cristo, perdemos sensibilidad al pecado. Cuando dejamos de estar en Cristo,
nuestro corazón se pone duro. Cuando dejamos de estar en Cristo, dejamos de reflejar el carácter de Cristo y empezamos a reflejar nuestro propio carácter humano. Sí, qué torta, ¿verdad? Pero ese es el segundo consejo de aprendizaje, o el segundo resultado. Tenemos que aprender a permanecer en Cristo para no marchitarnos. Número 3, me quedan 2 y termino el sermón. En el versículo 7 dice: si permanecen en mí, este lo vimos la semana anterior, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aquí hay una correlación y es una condición. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, eso lo vimos la semana anterior en el sermón de la semana anterior, y usted lo puede ver en nuestro canal. Así que ahí le dejamos el link para que ustedes lo puedan ver. Pero también el 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Lo segundo es que tenemos que aprender a permanecer en Cristo para recibir recompensa. Quien permanece en Cristo recibirá recompensa. Un requisito de la recompensa es aprender a permanecer en Jesús. ¿Me siguen bien? Y no estoy hablando de una recompensa de salvación, aunque si bien es cierto, permaneciendo en Él seremos salvos, pero estamos hablando de recompensa de vida. Quien permanece en Cristo recibirá recompensa. Y el requisito de la recompensa es aprender a permanecer en Cristo. ¿Sí? Hay una congruencia, como vimos la semana anterior, entre lo que Jesús dijo y lo que Él habló, con permanecer en Él. Así que permanecer en Cristo, en ese sentido, para recibir recompensa, es aprender a guardar su palabra. Pero guardar no es meterla en el closet, ¿verdad? Como algunos piensan, ¿verdad? Que abren uno la palabra así, y abre la Biblia y sopla y sale aquel montón de humarascal, porque tenía como 3 años, ¿verdad? Como le pasa a uno a veces en la iglesia. Y pastor, ¿usted no ha visto la Biblia ahí en el templo? Es que hace tiempos que no la veo en la casa. Le dicen a más de uno, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de guardar la palabra, es atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Y quien permanece en sus palabras, en las palabras de Cristo, tendrá recompensa. La evidencia de oraciones contestadas es aprender a caminar en la voluntad del Señor. Sí, amén. La evidencia de oraciones contestadas es aprender a caminar en la voluntad del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando caminamos en lo que Jesús dijo, hay una línea directa. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y les será hecho. Hay una línea directa de comunicación. Cuando caminamos en la palabra del Señor Jesús en nuestra vida, tenemos entendimiento de la voluntad del Padre. ¿Sí? Alguien que camina en Cristo no va a pedir nada que no sea acorde a la voluntad de Dios. ¿Me siguen bien? El que camina en Cristo tiene discernimiento para aprender a pedir según la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor dice: pedid todo lo que quieran y les será hecho. Porque quien permanece en Cristo tiene discernimiento en su corazón para pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué cree? Recibirá respuesta y recompensa. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Nótese lo que dice: que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y vean qué lindo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que cuando yo permanezco en Cristo, puedo pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué crees? Vamos a recibir recompensa, ¿verdad? Porque no quiero meterme mucho para cerrar el sermón, pero sí uno ha conocido creyentes que pueden, sin permanecer en Cristo, pedir al Señor
y están esperando una recompensa. Es como aquel que dijo: ay, tenía 15 años de estar casado y un pronto a otro le empezó a gustar a otra chavala, pero no quería decir que le gustaba la otra chavala, sino que empezó a decir: yo creo que no era la voluntad de Dios mi matrimonio. Y ella era cristiana y él era creyente. Y de un pronto a otro empezó a decir: yo creo que la voluntad de Dios es que yo me case con otra. Ay, ni quien le crea. Digo, chimenguenchilla el asunto, ¿verdad? O como aquel que llegó y dijo: ay, es que toda mi vida me he dado cuenta que estaba casado con la mujer de la carne. Ahora entendí que esta es la mujer del espíritu, y era porque la del espíritu tenía 25 años menos que él. Digo, ¿me siguen bien? Quien permanece en Cristo entiende claramente cuál es la voluntad de Dios y pide acorde a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y recibirá recompensa. Amén. Así que tenemos que aprender a permanecer en Cristo para recibir recompensa. Y por último, dice en el 15:10, dice: si guardaren mis mandamientos. Nótese, escuche bien, pare bien las parabólicas. Bueno, a mí me decían eso cuando estaba en el cole, ¿verdad? Digo, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El cuarto resultado de permanecer en la vid verdadera, que es Cristo el Señor, es que tenemos que aprender a permanecer en Cristo para andar en amor. Hermanos, el amor cristiano es una evidencia de permanecer en Cristo. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 5 del mismo 1 Juan 4 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y dice el 20: si alguno dice yo amo y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que cuando nosotros permanecemos en Cristo, andamos en amor, en el amor de Cristo, porque la permanencia en Cristo nos va a llevar a amar como Él amó. ¿Me siguen bien? La permanencia en Cristo nos va a llevar a amar como Él amó. Y cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando de una esfera de romanticismo como se entiende muy bien o muy mal en nuestra época, y cada vez que pensamos en el amor pensamos en un tipo de romanticismo. No estamos hablando de eso. El amor cristiano va más allá de un amor natural humano. El amor cristiano es incondicional. El amor cristiano es sacrificial. El amor cristiano nos lleva a amar lo que a veces no es tan amable. ¿Me siguen bien? Y quien permanece en Cristo aprende a andar en amor. Por contrario, donde hay falta de amor cristiano, es evidencia que uno no está permaneciendo en Cristo.
Nótese lo que dice, ¿recuerdan lo que dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Así que la falta de amor en un corazón es evidencia de la influencia del pecado. Oh, eso pasa como cuando nos sentimos traicionados. Nótese, yo quisiera hacer una diferencia. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, aprendemos a andar en el amor, pero en el amor de Cristo, no en el amor humano. Porque el amor humano pide reciprocidad. El amor humano pide condición. Nosotros humanamente, bajo el amor nuestro, amamos si la gente nos responde. Si la gente nos da amor, nosotros le respondemos con amor. Tendemos a amar a los otros porque ellos nos están amando. Bajo el amor humano nosotros damos a los demás porque ellos nos están amando, pero en el amor de Cristo es un amor que trasciende más allá, va mucho más allá de un ejercicio de romanticismo, y es un amor que entiende, que trasciende lo condicional y que se brinda por otros más allá de la reciprocidad. ¿Me siguen bien? Porque si no entendemos esto claro, nos vamos a sentir traicionados por mucha gente. Si entendemos que el amor es algo, una respuesta que tenemos que dar dependiendo si otros nos responden, si otros nos muestran amor, no estamos entendiendo bien el amor cristiano. ¿Cuántas veces nos sentimos traicionados? Es más, yo le pregunto, si hoy mismo pensamos en traición y yo le pongo a pensar, ¿alguna vez alguien lo ha traicionado a usted? Usted muy probablemente me va a decir que sí, y hasta se le viene a la mente la persona que lo ha traicionado. Y dígame, ¿lo habrá traicionado su esposo, su esposa? ¿Lo habrá traicionado sus hijos? ¿Lo habrá traicionado un hermano, su vecina, el papá, la mamá? Por supuesto. Pero le hago otra pregunta un poco más allá. ¿Habrá traicionado usted a alguien? Pregúntese eso. Yo estoy seguro que si usted le pregunta a la persona que está a la par, le va a decir: sí, usted también me ha traicionado. Porque cuando pensamos en traición, a veces pensamos en los que nos han traicionado. Pero yo tengo que decirle algo, también nosotros hemos traicionado a otros. Y si vivimos así, vamos a sentirnos decepcionados y no vamos a caminar en el amor de Cristo. ¿Me siguen bien? Porque hay gente que considera en esto, hay gente que muchas veces piensa que las otras personas deben actuar como yo considero. Es decir, yo quiero que aquella persona haga lo que yo creo que debería hacer para demostrar mi amor, y termino traicionado, porque cuando me doy cuenta, aquella persona no está haciendo lo que yo creo que debería hacer, y termino enfriándome y dejando de amar. ¿Me siguen bien? Es gente en la vida cristiana que le dice: ay, si aquel hermanito debería actuar así, 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 y cree que el otro está pensando lo que él está pensando, y como no lo hizo así, deja de caminar en amor porque se siente traicionado. ¿Me siguen bien? Es porque si no cuidamos nuestro corazón para amar en Cristo Jesús, vamos a tener consecuencias de falta de amor en nuestra vida. Permanecer en Cristo nos ayuda a permanecer y andar en el amor. Jesús dijo: el que guarda mis palabras, quien permanece en Cristo, produce su amor y permanece en Él. El amor humano es recíproco, es condicional. Muchas veces esperamos que los demás, o más bien respondemos con amor a los otros dependiendo de cómo nos estén amando. Y cuando alguien no nos está devolviendo algo, ya empezamos a cuestionarlo, ya nos sentimos traicionados. Hermanos, eso no es caminar en el amor de Dios. Esa es la diferencia entre entender lo que Apocalipsis dice cuando les dice: pero has dejado tu primer amor. No está hablando de romanticismo, está hablando de la disposición de que cuando nosotros venimos a Él por primera vez, le entregamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos en amor para Él. Cuando dice has dejado tu primer amor, no es mero romanticismo, sino es la disposición voluntaria, mental, psicológica, de darse todo por completo. El Señor dice: porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué es lo que dice? ¿Qué recompensa van a tener? Y por eso es que les dice: amen a sus enemigos.
Pero también por eso es que el Señor dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado lo que el Padre me ha dicho y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo nos ayuda a permanecer en amor. Nuestra prioridad es Jesús y debemos amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Si no estamos amándole o nuestra prioridad no está siendo Él, es porque no estamos permaneciendo en la vid. Si no estamos evidenciando ese amor sacrificial que va más allá de una reciprocidad o de una condición de respuesta hacia lo que otros me dan para yo responderles, es porque no estamos permaneciendo en la vid verdadera. Y deberíamos escudriñar nuestro corazón, porque quien permanece en Él, permanece en su amor. Termino con 2 versos. 1 Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en el 8 dice: sin embargo, les voy a escribir un nuevo mandamiento, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Cuando empezamos a evidenciar en nuestra vida resentimiento, celos, envidia, orgullo, deberíamos examinarnos, hermanos, porque tal vez es que esa falta de amor es falta de permanencia en la vid verdadera, que es Cristo. Y por el contrario, cuando estamos bien pegados a la vid y demostramos un amor permanente aún a aquellos que no nos están respondiendo como nosotros quisiéramos, estamos demostrando que estamos caminando no en un amor sentimental, sino en un amor divino, en un amor que trasciende, en el amor de Cristo, que es especialista en dar en lugar de pedir. El amor es una evidencia cristiana de permanecer en Cristo Jesús. Padre, que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz para cada corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, y que nosotros podamos permanecer en ti, Señor, para dar fruto. Que podamos permanecer en ti para no marchitarnos o secarnos. Que podamos permanecer en ti para recibir nuestra recompensa. Que podamos permanecer en ti para poder caminar en amor. En medio de todo este tiempo, de todo lo que estamos viviendo, Señor, yo te pido que tú guardes a tu pueblo para caminar en estos 4 resultados que solo se darán si nosotros aprendemos a permanecer en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo y que tu palabra pueda calar en sus corazones. No que sea una palabra que se la lleve el viento, sino que produzca fruto. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les esperamos el próximo domingo aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Bendiciones. La primera parte para escuchar es nada más y después se le sigue la otra parte. Levántate, Señor, y que tus enemigos